veces es incómodo para los técnicos primero y para ustedes que se esté transmitiendo, pero es útil. Hoy recibí un email de alguien en España que está siguiendo el curso y entonces me dije, bueno, las molestias que suponen el transmitir el curso hacen que alguien en Madrid te pueda estar escuchando el curso. Y creo que bueno. De paso, fue muy interesante su mail, porque me cuenta de que después de terminar su filosofía en la Universidad de Madrid, se desilusionó un poco de esa profesión. Se dedicó a hacer todo trabajo, hasta limpiar platos, y esto le llevó a América Latina y estuvo por Argentina, en Córdoba, y ahí se enteró de la filosofía de liberación. Y al leer las cosas que se están produciendo, dije, ahora descubrí recién qué significa ser filósofo, y ahora he vuelto a Madrid y está haciendo su maestría, y me dice, ¿qué tal si me paso por México? Entonces, ven, esto es una oportunidad nueva. Pasamos, como decía el coordinador aquí, de la Edad Media, que no existe esa edad, pero en fin así se la denomina, a la modernidad, lo cual también es muy malo entonces, pero se expresó de una lengua cotidiana, pasar de la Edad Media a la Edad Moderna, proyectando un curso por Internet, lo cual me parece que sería lógico que aconteciese en todas las materias. Y entonces la universidad se expandría de otra manera. La categoría de hoy es una nueva categoría y espero que ahora se empiece a entender el por qué la utilidad de ese horizonte trascendental completamente abstracto, que ni siquiera es empírico, del marco categorial filosófico. La categoría de hoy es la alienación, pero se va a ver muy clara desde las otras 4 categorías que ya hemos expresado. Casi diríamos, es de cajón, se entiende muy fácil, mientras que si hubiéramos empezado por ahí sería muy complejo. Esto es, como dice Marx, pasar de lo simple a lo complejo. La categoría de la alienación, el concepto de ella, supone otros conceptos previos y estos 4 anteriores: cara a cara, la distancia como ser arrojados a mi mundo, el mundo como mediaciones, y en ese mundo en donde irrumpe nuevamente el otro como exterioridad. Y ahora la 5ª categoría, alienación. Y esta, pues, es objeto a veces de más de un trabajo. He dirigido más de una tesis de licenciatura o doctorado sobre el concepto de alienación. Debo decir que esta es una categoría muy hegeliana. Hegel la utiliza frecuentemente y es muy específica. Se escribe en alemán de 2 maneras, alienación. Ent, que es como la acción, entfremdung. Frente es lo extranjero, el otro como extranjero. Entfremdung es como extranjerizarse, es la acción de ser extranjero. Entonces, alienación significa, por un lado, hacerse extranjero. ¿Qué significa? Ya veremos. Pero también se usa la palabra ent, E-N-T, ent Äußerung, y la palabra außer, la AU con puntos, se dice hoy en alemán,
Entoiserus viene de auser, que es afuera. Entonces es como afuerarse, hacerse fuera. Pero en castellano, la palabra alienación viene de alienum o aliut, el otro. Justamente alium es el otro y alium es lo otro. Entonces, alienarse es devenir otro que sí. Y si van a ver el diccionario de la Real Academia, en donde todavía no está Hegel, ni Marx, ni filosofía de la liberación, sino los conceptos cotidianos, alienar es vender algo, es hacer algo mío, cuando lo vendo, de otro, de tal manera que la cosa se otrifica. Si yo vendo un libro, el libro es de otro, ya no es mío, se otrifica en cuanto al propietario. Entonces la palabra alienación viene más bien del latín. Son palabras por ahora, pero es interesante. Una de ellas, entoiserus, es la que usa más Hegel. Entoiserus, Hegel. Y me acuerdo, estudiando a la juventud de Hegel, él tiene una etapa teológica en Tübingen. Él estudiaba para pastor protestante, igual que Hölderlin, igual que Schelling, igual que el idealismo alemán. Después se seculariza y se hace profesor de filosofía. Pero la primera parte es muy teológica. Entonces, él lee un texto muy conocido, Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. De nuevo, del tal Pablo de Tarso, que para mí ya definitivamente es un gran filósofo, y más en filosofía política, un revolucionario. El concepto de revolución que tenemos viene de Pablo de Tarso y de ningún griego. Es interesante, es novedad. En los últimos 4, 5, 6 años se está trabajando en este tema, pero da la casualidad que yo estando en París lo trabajé mucho. Y entonces, en Filipenses 2:7, Lutero tradujo la Biblia del hebreo al alemán. Lutero, entre otras cosas, exigió volver a la letra de la Biblia y él mismo se puso a estudiar bien el hebreo y tradujo textos al alemán a tal punto que el alemán de Lutero pasó por ser el Hochdeutsch, el alto alemán, que es el que se usa hoy en Alemania. Es Lutero el constructor de esa lengua. Y estando yo en París hace 2 años, dando una clase, como ya les he contado, sobre Marx, empecé con este texto que Marx dice al comienzo de los Grundrisse, lo tengo anotado para ahora, dice: el dinero, siendo de forma de esclavo, y usa la palabra Knecht en Burf, figura de esclavo, se enalteció a sí mismo y se hizo un dios. Y tomó la forma de Dios. Ese texto en griego se dice morphé theou, la forma de Dios. Y yo empecé a dar esa charla ante un público de profesores de París, donde yo hice mi doctorado hace una cantidad de años, y marxistas, profesores de Marx, no solamente en Francia, sino que venía algunos de Inglaterra y otros de Francia. Y entonces dije, miren qué notable. Marx dice, de la forma de esclavo el dinero deviene la forma de Dios, se diviniza en el capital. Pero digo, ¿de qué está tratando Marx? Marx está invirtiendo el texto de Filipenses 2:7, es una carta de Pablo de Tarso
a la gente de Filipo, que de paso era la primera ciudad continental, porque lo demás era el Asia, Turquía. Y pasa Pablo por primera vez de Turquía a Grecia. Y yo en mis andanzas en juventud, con mochila al hombro, pues también llegué a Filipo y me puse a ver la ciudad, y hay un gimnasio. Y me llamó la atención, había baños en el gimnasio. Y debo decir que los WC era casi como nosotros. Dije, yo los griegos estaban avanzados. Bueno, eso es una anécdota, no tiene nada que ver. Los filipenses, él le dice el siguiente texto, Pablo, el Mesías, siendo de forma de Dios, y usa la palabra morféceu, siendo de la forma de Dios, se aliena a sí mismo y toma la forma de esclavo. Y ahí usa la palabra entoisen sich, en verbo, entoisen sich, se aliena a sí mismo. Puede decir que Pablo de Tarso había dicho, de Dios se alienó a sí mismo y se hizo esclavo. Y Marx toma un texto en donde dice, el dinero de forma de esclavo deviene forma de Dios. ¿Qué es el dinero? El anticristo. Para Marx es lo contrario que dicen los filipenses. Ahora, debo decir que no conozco ningún marxista que haya visto ese texto en los Grundrisse, que dicen, el dinero en la circulación tiene la forma de esclavo y deviene en el capital la forma de Dios. Nadie se imaginó que era la inversión de un texto de Pablo de Tarso. Eso ni Engels, por no decir Lenin y todo lo demás. No se imaginaron la formación que tenía Marx y cómo invirtió el término. Ahora, el término alienarse viene entonces del griego. Es que no sé. Que no sé. Que significa vaciarse. Y en un diálogo con Bátimo, él me dice, lo que tiene que hacerse de la razón es vaciarse la razón, hacer una crítica a la razón. Está también remitiéndose Bátimo. Yo digo, no, la crítica no es un vaciamiento de la razón, sino el pasaje de la noción fetichizada a la razón crítica, que no es debilitar la razón, sino a fortalecerla. No es cuestión de pequeños relatos para oponer al gran relato neoliberal, sino crear un relato más fuerte. No pequeños relatos, un gran relato. No soy posmoderno. Y Bátimo, al usar el ekenosen como vaciamiento de la razón, estaba contradiciendo también a San Pablo, y nos agarramos allá en Bogotá hace unos años, y eso está publicado, ese enfrentamiento. Esto para decir que la palabra alienación la toma Marx de Hegel, y Hegel la toma de Pablo de Tarso. Eso no es pensable en el pensamiento griego, porque el alma cae en el cuerpo, pero no se vacía a sí mismo y toma la forma de esclavo. ¿Cómo va a tomar la forma de esclavo aquello que es ejemplar? Si el esclavo ni humano es totalmente otra lógica, es la lógica semita que tenía especialmente Marx. Entonces, alienación va a ser ese vaciamiento, pero ¿de quién y cómo? Bueno, los que han trabajado el tema, y más de una tesis, han visto que en la juventud de Marx usó mucho la palabra alienación, pero en el Capital ni aparece. Pero la palabra que aparece es otra, y ya la he dicho más de una vez, es subsunción, sumción.
En castellano la puedo decir subsunción con C, en vez de la PT con C, y hago un acento, y dice subsumir. Pero la palabra subsumir, ¿qué significa? Viene de dos palabras, sub y sumir, quedó sumido y derrotado. Pero también significa asumir, meter dentro. Asumió algo y lo incorporó. Entonces, subsumir es meter abajo lo que está fuera y meterlo dentro. Subsumir. En alemán, eso se dice exactamente Aufhebung. Auf es sub y Hebung es heben, subir algo, meter algo. Entonces, Hegel, por ejemplo, dice, se sume algo y se pone aufhebt algo. Y se pone muchas veces, lo traduce por negar. El ser deviene la esencia. Y la esencia subsume aufgehoben. El concepto de ser. Miren qué interesante, la palabra Aufhebung es la clave de todo Hegel, porque todos los conceptos se van subsumiendo en otros y ese es el movimiento dialéctico. Pero en latín se dice subsunción. Marx en el capítulo llamado 6 inédito, que esto es un problema porque es de la tercera redacción, cuando el Capital tenía primer tomo 5 capítulos y después va a tener 7 secciones, y un sexto capítulo era como una octava sección que él nunca publicó. Era la subsunción del proceso productivo en el Capital. Y por eso que la palabra subsunción no fue muy usada hasta hace muy poco dentro del marxismo. Pero es la categoría que va a reemplazar el concepto de alienación del joven Marx en el concepto definitivo del capital. Subsumir. Eso es la alienación. Vamos a explicarla ahora lentamente. Solamente me he referido ahora a las palabras que estamos usando para que se sepa de qué estamos hablando. Voy a tomar justamente a Marx como ejemplo del tema de la alienación. Debo decir que la producción teórica de Marx, el librito que trabajamos allá por el año 81-82, que se llama La producción teórica de Marx, un comentario a los Grundrisse, está escrito 8 años después que el que estoy comentando, Filosofía de Liberación. Entonces, miren qué interesante. El mejor ejemplo que tengo de lo que decía en el 75 es Marx, cuando lo publicó en el 83. Por decir hasta qué punto las categorías de filosofía de liberación eran las de Marx. Estoy diciendo mucho. Pero significa que Marx ya la tenía. Y no vaya a ser que la filosofía de la liberación sea el clarificar ese horizonte trascendental implícito en los análisis filosóficos económicos de Marx. Entonces no viene a sustituir el marxismo, sino más bien a clarificar ciertos aspectos y universalizarlo o aplicarlo a otros campos, ya verán después, la erótica, la política y otros campos que Marx no se ocupó. Pero el caso de los Grundrisse es el más preciso que yo tengo como ejemplo del tema de hoy. Lo anticipo. Cara a cara era la primera experiencia ante el rostro del otro. Pero me dejaron en una cuna y entonces fui abriendo el mundo. Heidegger, la totalidad. Ese mundo tiene mediaciones.
posibilidades, cosas que se presentan y se interpretan. Pero una de esas es otro ser humano. Y entonces, la primera categoría, cara a cara. La segunda, totalidad. La tercera, mediaciones. Pero hay una mediación que no es mediación, porque es otro mundo. Es la exterioridad del otro. Cuarta categoría. Ahora pasamos a la quinta. Y ahora se entiende. La quinta, alienación, es cuando la exterioridad del otro es negada y he metido al otro como mediación en mi mundo. Ahora estoy usando palabras categoriales. No es empírico lo que estoy diciendo. La exterioridad no es geográfica, ni es un subsistema. Son categorías trascendentales, diría Francis Galán. Mucho cuidado, porque después esto se va a aplicar al nivel empírico. Estamos al marco teórico. Miren cómo se entiende lo que es alienación. Lo acabo de decir. Es la negación de la exterioridad y la subsunción como mediación en la totalidad. Ahí he definido qué es alienación. Y estoy usando las categorías dichas. Y ahora se debe entender. Pero vamos a ir de a poquito para ahora clarificar lo que he dicho, porque ya dije todo. Vuelvo a repetir. Alienar es negar al otro en tanto otro y tomarlo de su exterioridad que debo respetar, subsumiéndolo en mi totalidad y mi sistema, le hace Niklas Luhmann, como una mediación de mi mundo. Eso es alienar al otro. ¿Cómo lo plantea Marx? ¿Y dónde lo plantea Marx? Debo decir que esto nunca lo he leído bien explicado por ningún autor, sino en Marx mismo. Puedes decir, extraño. Marx sugirió categorías, pero no estrictas de él. Se levantó gracias a Levinas un marco teórico mínimo, pero al leer a Marx, me dije, si es el que usa Marx. Como el otro día dije, al leer este texto en Huastepec, me dije, ahora sí se entiende que es el pobre. Ahora también van a entender qué es la alienación en Marx, pero a partir de la explicitación que Marx no hace de metacategorías estrictamente filosóficas, porque Marx era un filósofo, pero se extendió en la economía como crítica de la economía capitalista, en eso se extendió, pero la parte filosófica la dejó porque no era su tema, no era tampoco su vocación de hacerlo, sino más bien descubrió la importancia de la economía y es muy pertinente su importancia. Entonces, en la producción teórica de Marx, que es el comentario de los Grundrisse, voy a su vez comentar de la página 141 en adelante, para que si tienen el librito después, esta noche, mañana, al fin de semana, lo relean. Un texto de Marx. Supongamos que hubiéramos producido en tanto que hombres, cada uno de nosotros habría afirmado en su producción tanto al otro como a sí mismo. Dice, supongamos que hubiéramos producido algo, la mesa, como seres humanos, libres, formando parte de lo que él dice. Imaginémonos una vez más, como diciendo, ya lo he hecho muchas veces y los tengo cansados a ustedes. Imaginemos una vez más una asociación de hombres libres. Supongamos, es la utopía, que hubiéramos producido algo en tanto que hombres. Cada uno de nosotros habría afirmado en su producción tanto al otro como a sí mismo. Está hablando del otro de Levinas.
yo habría objetivado mi individualidad y su peculiaridad en mi producción. Habría producido una mesa, pero buena. Si es que soy bueno, técnico. Si soy malo, me va a salir una mesita no tan buena. Pero al fin hice una mesa. Expresé lo que yo soy. Habría, por tanto, gozado doblemente. Miren qué interesante. La subjetividad, al producir algo, goza. Freud no solo produce, sino goza doblemente. Durante la actividad, la experiencia de una expresión vital individual. Estoy poniendo una buena mesa. Van a ver cómo soy un buen técnico. Me gusta hacer las mesas. Como a mí me gusta hacer libros. Pero no libros, sino expresar ideas reales. Me gusta. Y entonces tomo tiempo donde no hay. No es por disciplina. Trabajo sábado, domingo y sueño los temas porque hay que hacerlo para que me paguen. Jamás. Me pagan. Además, si no me pagan, mala suerte, veré qué hago. Pero no me van a sacar a mí el goce de pensar y expresarlo filosóficamente. Eso lo hago porque me gusta. Y me gusta más que otras cosas. Entonces, en la producción, gozo. Claro que gozo. Digo, por fin estoy sentado a estudiar y ahí estoy atrás. Y cuando me interrumpen, digo, ay, desgracia, tengo que salir. Lo mismo le pasa al carpintero que está haciendo una buena obra y lo distraen, está haciendo una cosa buena, está expresando su subjetividad. Y al contemplar el objeto, dice Marx, la alegría individual de saber que mi personalidad es un poder objetivo ahora, es algo real. Es un artículo, es un libro que podrán leer mis amigos y también servirle de inspiración para cambiar las conductas. Pero miren cómo habla Marx: goce, alegría. Mi trabajo sería una expresión vital, libre, la vida. Esa es la metafísica de Marx, la vida. Por tanto, goce de la vida. Ese es el ideal, que no vendiéramos nuestro trabajo, sino profugiéramos. Y además, pues se nos diera para vivir, sobrevivir, estar bien y poder seguir produciendo. ¿Qué más? Es lo que dice Mujica. ¿Para qué vender el boche por $1.000.000? ¿Y qué hago con los dólares? Ah, después tengo que estarlos cuidando y tengo que ver que no me roben. Y ya que tengo uno, hay que hacer dos. Y entonces no puedo hacer lo que me gusta, sino conservar el milloncito. No vendo el bochito, me lo guardo. Eso es inteligencia. Él goza produciendo flores. Tiene un campito al lado de Montevideo. Y además, siendo presidente de la República como servicio. Y ahora que se fue el otro día, el domingo, dijo que me voy. No, recién llego. ¿Qué habrá querido decir? Vaya a saber. Pero lo que quiere decir que ha hecho 4 años de presidente como si nada. Dice, y si la salud me queda, ya está viejo, volveré el 19. No deja de tener proyectos de volver a ser presidente como servicio. Eso lo está hablando Marx. Bajo las condiciones de la propiedad privada, del enajenamiento de la vida, y ahí usa la palabra entfremdung, de la vida, la objetivación de la vida, pero que produce la mesa para él y no es mía. Y él la va a vender y yo no. Y nadie sabrá que yo le puse la firma. Entonces ya lo hago por el salario. Trabajo asalariado. Bajo las condiciones de la propiedad privada, la enajenación, la alienación, el enfrentamiento de mi vida individual es tal que esta actividad me resulta detestable, es un tormento.
Miren cómo habla Marx, un lenguaje ético-psicológico. Cuando lo hago yo como expresión de la vida es una alegría. Cuando me pagan tanto para hacerlo y luego esto es de él, es un tormento, porque dejo de hacer otras cosas que me gustan. Ahora es una disciplina, ahora es venderme, eso es alienar. Y entonces el asunto es en ese momento en que se produce la alienación. Hegel decía que justamente la producción de todo objeto es una alienación de la subjetividad en el objeto. Marx le llaman los Grundrisse y dice, miren qué buena expresión, objetivación de la subjetividad. Eso producirá algo. Pero cuando yo la consumo o la uso, es subjetivación de la objetividad. Una expresión perfecta. Cuando lo que yo expongo como objetividad lo recupero como consumo uno a uno, soy feliz. Pero si yo produzco dos y me devuelven uno, me falta uno. Ese uno es infelicidad, porque hice más de lo que me dieron, produje más de lo que comí. Ese plus es el plusvalor. Pero ese plus es el que Kant dice, Kant, el gran Kant, el gran Kant, el gran anti-Marx. Era una seta que la gente ponía sus relojes a la hora cuando pasaba Kant. Pero era un soltero, al cual le daba asco las relaciones sexuales, que nunca hizo. Pero asco. Dice, ¿cómo se puede hacer una cosa tan repugnante? Kant creía, como Agustín de Hipona, que en la libido estaba el pecado. En el amor al otro estaba el pecado. Original, qué barbaridad San Agustín y qué barbaridad Kant. Pero para Kant, el bien supremo, lo repito de nuevo, y después hablen con los profesores kantianos, pero seriamente, no así a la broma, y díganle, mire, el bien supremo es igual a virtud más felicidad. Pero en esta vida no podemos tener garantizada la felicidad. Lo que sí puede ser la virtud, porque tengo que obrar bien. Entonces, ¿quién me paga la felicidad que no tuve por el acto virtuoso? Y Kant dice, en esta vida no está garantizado, pero en la otra sí. Y entonces, mire lo que hace Kant. Primero, demostrar la existencia del alma inmortal, lo cual es imposible para la filosofía. Porque primero no existe el alma, porque es una función superior del cerebro. Y después, ¿cómo voy a decir que es inmortal? Es posible para la filosofía, pero hay que hacerlo. Porque si no recibo la felicidad después de la muerte, ¿cuándo la recibo? Nunca, entonces no hay bien supremo. Entonces necesito la inmortalidad para que al alma inmortal se le dé la felicidad que no tuvo en esta tierra. Pero una cosa es la felicidad del alma, ¿cómo debe ser? Pues ciertamente no en un banquete, porque no tiene cuerpo, así que no come. Y tampoco tiene sexualidad, entonces tampoco puede gozar el sexo. Y entonces, ¿qué será la felicidad del alma? La contemplación. Pero además tengo que también demostrar la existencia de Dios para que le dé la felicidad que en esta vida no tuvo. Pero es un Dios cajero de banco, que le da el interés del capital que invirtió, pero como no lo pudo usar, ahora tiene que pagar el interés. Es un pobre Dios capitalista, el de Kant. No es un Dios del amor, ni es padre, ni lo puedo festejar. Ustedes dirán, este hombre está riéndose de Kant. Sí. Entonces, es una pérfida teología de la resignación
En esta vida no serás feliz. Bueno, pero en la otra sí. Y el capital, el señor Slim, va a decir, yo voy a ser feliz en esta y en la otra. Porque voy a tener el plusvalor que tú no gozaste, yo lo gozo como plusgozo. ¿Quién dijo eso? Marcuse. Vean ustedes de Marcuse, Eros y civilización. Eros y civilización. Y entonces le llama plusgoce al que acumula plusvalor. Entonces el rico no necesita Kant, le sobra Hegel. Usted dirá, ¿este profesor es serio? Sí, ya pasó los 80 años. Ahora tengo las verdades que no se dicen en la academia, porque ya estoy más allá de la academia. Bien, Marx no es así. Marx lo que dice es que la falta ética, el pecado original del capital, es la acumulación del capital. ¿Lo dice Marx? Sí, capítulo 5, primer tomo, el capital. Dice Marx, lo que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria. ¿A que Marx habla del pecado original? Sí, 17 veces. Y dice, los teólogos han deshistorificado al pecado original. ¿Qué significa? Que cada idea histórica tiene una mano estructural que constituye la subjetividad de todos los que viven esa historia. El que nace rico, nació rico, explotador. Y el que nace pobre, pobre, explotado. ¿Y cuándo nació? Eso es la estructura de un pecado estructural. Eso es el pecado original. Es mejor que San Agustín y que Tomás de Aquino. Esa hipótesis teológica de Marx. No se olviden que era candidato a ser adjunto de Bruno Bauer en la cátedra de teología de Bonn. Lean mi libro Las metáforas teológicas de Marx. Y hay un capítulo sobre el pecado original. Es fenomenal, muy interesante. Es novedoso. Es para la nueva generación marxista que ya no tiene sacrofobia. Como la Ilustración, que al negar los dioses, negó todas las culturas de la tierra fuera de Europa, porque todas eran teológicas y míticas. Y lo que pasa es que los europeos seguían teniendo mitos, pero no lo mostraban. Y entonces no necesitaban destruir su cultura negando los dioses. En fin, son otros temas para otro curso. Pero Marx entonces dice, justamente en aquello de, en el cara a cara, el obrero negativamente es pobre y positivamente creador del ser. Y entonces tiene textos clarísimos sobre estos puntos y léanlo en los Grundrisse, pero lo voy a resumir porque era el ejemplo para explicar la categoría y no el tema de hoy. Marx entonces dice, el trabajo vivo enfrenta a el posesor del dinero. El trabajo vivo negativamente es pobre, no tiene nada que vender. Acaba de llegar de Oaxaca. Pero positivamente es la fuente creadora del ser, del capital. ¿Cómo es? Dada el dinero, pero ahora como totalidad, ya expliqué lo que era, y ya expliqué lo que era el trabajo vivo como exterioridad. El trabajo vivo, en el plusvalor, va a objetivar el ser del capital. El ser. ¿Qué es el ser?
El fundamento de la totalidad, ya lo expliqué. En alemán, Grund. El fundamento Grund. ¿Por qué? Porque el valor es objetivación de vida humana y cuando es plusvalor, el capital empieza a tener ganancia y después de muchas rotaciones del capital, el dinero primitivo, originario que tenía ya es casi insignificante y todo ha sido producido como acumulación de plusvalor. Entonces el ser del capital es valor que se valoriza. Ese es el fundamento de todo lo que hace el capital, sacar ganancia para tener más valorización. Eso se escribe como lo escribí antes. Wert significa valor en alemán. Wert. Valorizar es Verwertung. Verwertung. Verwertung es valorizar el valor. Verwertung des Wertes. Genitivo, des. Valorización del valor es acumular ganancia. Ese es el fundamento de todo lo que acontece en el capital. De que haya fábricas, bancos, obreros asalariados, empresarios, todo. Todos los demás son entes, mediaciones internas a la totalidad del capital. Marx tiene una ontología del capital. No crea que es un economista solo, es un gran filósofo. Los textos, véanlos en el tercer tomo, capítulos 9 y 10, cuando dice el ser del capital es la valorización del valor y el obrero es el no ser, la nada. Marx, en los manuscritos del 44, miren qué texto más bonito de Marx. Ya no tengo como la hormiga 8 manos. Tengo que tener una para el micrófono, otro para escribir y otro para ver el libro. Bueno, es un texto muy bonito que aunque pierda un instante, no importa, debe estar más adelante. No. Bueno, en los manuscritos del 44, Marx dice, miren lo que dice, página 140 de esta. La existencia abstracta del hombre como puro hombre de trabajo, Arbeitsmensch, el trabajo vivo, como ser humano, que por eso puede diariamente precipitarse desde su plena nada, nichts, plena nada. ¿Por qué? Porque el que llega de Oaxaca se va a morir de hambre. Y es nada, es insignificante, no significa nada. Si se muere, pues nadie perdió nada, total, ni intervino en la producción nada. De la plena nada, dice él, se ha de precipitar en la nada absoluta, absolute nichts, en su inexistencia social, que es su real inexistencia. Hay que tomarlo con mucho cuidado, no tengo tiempo, pero él dice, el trabajo vivo como no capital es la nada de capital, y de la nada el obrero, desde su subjetividad no pagada, crea plusvalor, que es el valor que se valoriza como acumulación. Está hablando con una precisión schelleriana increíble, y está en esto superando a Hegel. No que Hegel era idealista y Marx es materialista, una tontera, porque Marx
primero no es materialista, fisicista, positivista, nada que ver, es vitalista, y Hegel tampoco deja de asumir toda la materia, porque el absoluto en la física es pura materia, Dios mismo. Entonces, no es que yo invierta el idealismo como materialismo, el catecismo marxista-leninista, eso quedó atrás, murió con la Unión Soviética, y ni hablemos de ello. Estamos hablando de una cosa seria y no de una ideología de dominación. Esto es el futuro, lo demás es el pasado. El trabajo vivo crea el valor, pero no es el fundamento, es la fuente, fuele. Y eso lo dice el capital. El capitalista encuentra en el mercado una fuente, no dice fundamento, una fuente creadora del valor. Desde la nada del capital. Se está expresando como los semitas, creación de la nada. ¿Cómo es posible? Bueno, ahí está, seguir su arqueología. Lo he hecho mes por mes. Y esto yo se lo he dicho en el Marxista-Leninista de Berlín, quinto piso, 1984, lo he dicho en la Sorbona, y le digo a cualquier marxista, a ver, refútemelo con textos. No puede ser, porque Marx está hablando continuamente con este lenguaje. Yo en eso soy, ¿qué diría yo? Completamente fiel a su lenguaje. Bien, siendo el trabajo vivo la fuente creadora del ser del capital, que es el fundamento de la totalidad del capital, fundamento, ahora el capital subsume al trabajo vivo en el proceso del trabajo para producir plusvalor. Estoy cara a cara y le digo, ¿tiene usted trabajo? Yo sé el trabajo, pero ya lo invertimos. En realidad, ¿tiene usted posibilidades de actualizar mi trabajo? Pero no tengo cómo, porque no tengo materia prima, ni tengo instrumentos, ni puedo trabajar. Bueno, de acuerdo, venga para aquí y entra en la fábrica. Eso más lo hace pensando en Dante, cuando dice, y el capitalista encuentra en el mercado una mercancía que por milagro tiene la capacidad de crear valor de la nada. Y entonces dice, de acuerdo, venga, yo le voy a pagar el sábado su trabajo. Y lo mete en la fábrica. Y entonces Marx dice, ahí va primero en esa procesión de Dante, pensando en el Dante de la Divina Comedia. De paso todo el mundo dice Divina Comedia, pues está bien. ¿Se dan cuenta lo que dice Dante? No dice la Divina Tragedia, ni el drama divino, sino la Divina Comedia. Se está riendo un poco de toda la fetichización. Dante era un crítico feroz de la Divina Comedia. Bueno, cuando entra al infierno, Dante dice, toda esperanza fuera, ya entras al infierno. Y entonces Marx dice, va adelante con únfulas el capitalista y lo sigue atrás el obrero como un cordero. ¿Qué le va a pasar sino que lo peguen, que le saquen el pellejo? El Cordero de Dios. Y entra al infierno. ¿Y qué es lo que se dice? Fuera de business, nada. Puede decir, aquí solo business. Ese es el lema del infierno del capital. Y entonces va con únfulas el capitalista y lo sigue el otro como un pobre que lo van a cortar la lana. En el sentido de la calle, la lana, no tengo lana, le cortan la lana. Y va como el cordero del sacrificio, el obrero. Es la teatralización
del acto de la subsunción, que lo que está afuera va adentro. El creador del ser es una mediación ahora del ser. Y entonces el obrero se pone a trabajar, pero ahora en el tiempo de trabajo que le pertenece al capital porque lo ha comprado con un salario. Eso es una transustanciación. El obrero se ha alienado, se ha vendido y al mismo tiempo ha sido subsumido, metido dentro lo que estaba afuera. Entonces, Peraza, colega, ciencia económica de la UAM y de la UNAM, dice que eso es la exterioridad. No hay nada que sea exterior al capital. Yo estoy hablando del capital empírico, estoy hablando de las categorías. Si no hay exterioridad, no hay subsunción. Porque, o si ya eres parte del todo, ya no entras al todo, porque estabas dentro. Para poder entrar tenías que estar fuera. Para ser incorporado, no tienes que ser cuerpo. Cuando agarro un pedazo de pan, me lo como. El pan no es mi cuerpo. Y entonces es la Aufgehoben. Es lo que dice Hegel, subsumo al pan en mi cuerpo. Ahora he negado al pan como pan, pero el pan ha devenido mi cuerpo. Exactamente hace el capital así. Toma el trabajo y se lo come. Es antropofagia. Y el obrero deja de ser un hombre de trabajo y se transforma en un trabajo asalariado, otra sustancia. Y ahora trabaja para el capital, para darle plusvalor. Pero lo que pasa es que el salario sale del valor que él ha producido en las rotaciones anteriores del capital. Quiere decir que él, habiendo creado el ser, ahora es una mediación del ser. ¡Wow! Clarito. Eso es filosofía. Eso es alienación. No hay que explicar más. Lean los textos de Marx a pie juntillas. Entonces, el trabajo vivo, siendo el creador del ser, que es el fervertum des vertes, deviene la mediación del ser en el proceso de trabajo en el cual produce, pero ahora para el capital y como una mediación del capital. Eso en ética es el mal de la economía moderna. El mal. Y Max Scheler está hablando del valor y los disvalores y el otro Rawls de los principios y el mal, lo absoluto. Pero no digan lo que dice Freud porque es machista. Pero si quieren hacer una crítica de un sistema educativo, lean Paulo Freire y ahí van a descubrir lo que es el mal. El mal es a su vez algo abstracto como categoría. El mal es justamente la alienación del otro. Es decir, la destitución de alguien que es sagrado y el criterio absoluto de la ética del otro, que ahora es colocado como mediación de una voluntad de poder. Nietzsche, también Nietzsche cae en el mal y lo diviniza. Y la gente que es crítico, claro, porque hace una crítica de los valores vigentes, pero propone valores peores. Hay que ver lo que se propone. Empecemos entonces, porque hasta ahora, alguien también me dice, ya casi después de una hora, dijo, empecemos. Justo una hora. Pero el ejemplo es para que des cuenta que no va a ser pura abstracción. El ejemplo es para que ahora se entienda a nivel abstracto lo que significa alienación. Se trata de ir de lo simple a lo complejo. Esto lo decía en su lógica un filósofo medieval, Tomás de Aquino. De lo simple a lo complejo. Decía, hay que ir al arroyito, al río, para llegar al mar. Marx dice algo más dialéctico. Hay que ascender de lo abstracto a lo concreto. Pues las 4 categorías que he hablado son abstractas con respecto a la categoría de alienación, que es más compleja
y más concreta que las otras, aún en el plano trascendental. Las supone a todas. Entonces, el otro va a ser subsumido en lo mismo. Lo mismo, con mayúscula mismo. Lemen. ¿Quién habla de eso? Levinas. Él dice el yo, no dice se fetichiza, sino se idolatriza y se constituye en el mundo, y el mundo es lo lemen, lo mismo, lemen, lemen. Y el otro es el otro. Cuando el otro es negado en su alteridad y es colocado en el mundo mío, Dan Lemem, deviene un ente, un instrumento, una mediación de mi poder ser. Y es lo uno, Toen, ¿quién? Plotino y los griegos y Platón. Van a ver ustedes que todas las ideas de Platón al fin son el toagazón, el bien, que es lo uno. El uno es la totalidad, no hay otro. Para los griegos y para Plotino y para la dominación, el mal es justamente la multiplicidad. El alma una cae en un cuerpo y por el cuerpo quiere muchas cosas, está dividida, hay demasiadas cosas que le llaman la atención, que ama y no puede contemplar las cosas divinas. ¿Qué tiene que hacer? La ascética. La ascética es la lucha contra el cuerpo. Los monjes maniqueos y luego contaminados en los monjes egipcios cristianos que contradicen la tradición semita y se ponen de monjes, imitando a los maniqueos, diciendo su propia tradición. El alma cae en un cuerpo, y el cuerpo es agazón, cacón, proton, es el pecado primero, es el pecado original para Plotino. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Librarme del cuerpo para volver a la unidad del alma. Y esto es la ascesis, el ascender, liberándome de mi cuerpo, de la sexualidad y de los apetitos para poder contemplar las cosas divinas, la filosofía. Es una filosofía castrada. Es una filosofía del no amor. Porque el amor como a un pajarito que quiere volar, son como hilos que lo apresan a las pasiones. Y Kant dice, las pasiones son patológicas. Y Kant niega la emotividad como principio de la moral y solamente un principio trascendental abstracto. No ama Kant, no puede amar, porque amar es multiplicarse. El mal es afirmar la multiplicidad. Pero entonces eso significa la totalización del sistema. Mientras que en el pensamiento semita, el bien es el servicio al otro. Y el otro, en su necesidad vital de comer, por lo tanto es afirmación de la multiplicidad. Es justamente no inmolar al otro que tiene hambre por la divinización del uno, de la contemplación de las cosas divinas. Otra manera de ver el mal. El mal es la totalización idolátrica de la totalidad.
Y el bien es el servicio al otro, y más cuando es pobre, porque es fruto justamente de una dominación que es el mal que hay que negar. Entonces, otra visión de la historia completamente. La de Marx es semita. No puede ser de otra manera. Y entonces, el ser, lo uno, es lo griego y es Hegel. Porque también para Hegel, al fin, el saber absoluto es el saber de Dios consigo mismo. Y entonces él pensaba que el ser era la subjetividad indeterminada de la divinidad antes de la creación, y ahí cita en la lógica los grandes místicos sufí y los grandes y Aristóteles, la luz, el pensar que piensa el pensamiento. Así termina la lógica. Es la teoría de la teoría teórica. Hegel. Bueno, eso justo es la negación completa de la corporealidad humana. Y eso es la afirmación del ser como la totalidad fetichizada. Y Hegel, de alguna manera, se creía que su cátedra de Berlín, por ser el mundo germánico el más desarrollado de la historia en ese momento, era la autoconciencia de Dios mismo. Y el profesor de filosofía era la culminación de la autoconciencia. Poco más que decía, queridos, yo soy la autoconciencia de Dios. Y entonces Kierkegaard, cuando lo escucha, se queda con la boca abierta, el danés, y dice, esto ya es lo cómico. Lean Kierkegaard, ¡wow! Queda escandalizado, pero no sabe cómo habérselas con Hegel. Y viene Schelling y lo hace pedazos en el 1841. Entonces son historias, pero son historias reales. Decía Hegel, leer el diario cada mañana son los maitines del hombre contemporáneo. Él fue director de un diario en Bamberg, hacía todo en el diariucho, 4 años, quedó sin trabajo. También conocía lo que era el desempleo. Y entonces decía, al leer el diario, yo veo lo que está aconteciendo en la historia mundial. Y la historia mundial es la toma de conciencia del absoluto mismo. Tenía una gran visión de la historia. Le llamaba la Heilsgeschichte. Heil significa santo, sagrado. La S, genitivo. Y Geschichte. La Heilgeschichte es la historia santa. Es la historia de Dios. La historia es teoricea. Y la filosofía, la autoconciencia de Dios. Teníamos una visión, los idealistas alemanes, bastante fuertes. Habían estudiado en el seminario luterano de Tübingen. Y cuando uno lee Schelling, es un teólogo, pero también un filósofo. En fin, es una historia a rehacer. Yo fui descubriendo ciertas cosas leyéndolos de una manera crítica que en América Latina no se había estudiado. Schelling no creo que nadie había hecho objeto de trabajo en América Latina. Era un autor que en su momento, cuando yo estudiaba en Europa y en Alemania, tuvo mucha importancia. La afirmación de lo mismo es negación de la alteridad. Entonces, en el pensamiento mítico, el primer, ahora voy a usar la palabra metafóricamente, pecado, no es el de Adán. Adán es un mito del pecado del ser humano hoy, no del pecado original. Hoy se fetichiza el sistema, o se desfetichiza. Pero el primer mito, ya comprensible, empírico, es Caín que mata a Abel. Ese es el primero, el que elimina al otro. ¿Y cómo lo elimino? Haciendo la mediación de mi proyecto. Y es lo que hace el capital. Toma el trabajo vivo,
le paga un salario, lo compra y saca ganancia, lo hace una mediación del capital. Eso es el pecado de Adán. No el original, el del ser humano, en esta etapa del mundo que es el capitalismo. Entonces, el aniquilar al otro es quitarle la exterioridad. Quitar la exterioridad es fetichizar el sistema. Es la idolatría. Un ídolo hecho de las manos a la que ahora yo le rindo culto. O es decir, el trabajo vivo hizo al ídolo, el ser del capital. Si a su vez fuera capitalista, el obrero, estaría rendiendo culto a lo que ha hecho sus manos, que es el capital. Lo que pasa es que no es el obrero quien rinde culto al capital, sino el capitalista que ha matado al obrero y que lo ha hecho su mediación. Entonces, la aniquilación de la distinción es el tema, no de la diferencia, como dice Derrida y en general, afirmación de la diferencia, la mujer diferente al varón. Yo digo, no es diferente, porque detrás de la diferencia está la identidad. Hegel habla de la identidad y la diferencia, pero la diferencia está fundada en la identidad, no la supera. En cambio, la distinción sí está más allá de la semejanza. Habiendo terminado ahora mis antiguos cursos del semestre pasado, 14 tesis de ética, ya los terminé, pasa a la corrección y a la edición. Ahora, ¿qué voy a hacer? O escribo el tercer tomo de la política o escribo la lógica. Y la lógica que la vengo preparando puede ser la equivocidad, dos cosas completamente distintas. Y Marx dice, entre la ganancia, profit, y el plusvalor, los capitalistas no lo han distinguido. Y al no distinguirlo, siendo equívocos, no entienden ni uno ni el otro. Ni saben lo que es la ganancia ni lo que es el plusvalor. Se trata de distinguirlos y ponerles nombres distintos y conceptos distintos. Y eso es lo que hacen en los 6 tomos de los que se llama teoría del plusvalor. Pero no son teorías del plusvalor. Son los manuscritos del 61-73 que yo he hecho un comentario. Lo equívoco es lo que con una misma palabra, león, se dice mi amigo león y el león del circo. Equívoco. Lo unívoco es la identidad que a su vez tiene diferencias internas al género. El género animal tiene un subgénero, especie de animales irracionales y de animales racionales, y aquí está el ser humano. La diferencia se abre, diferencia, viene de diferir, y ferir es devenir dos, desde origen uno. Entonces, la patria común de la diferencia es la identidad. Y Levinas dice, el otro nunca habitó en mi patria. Con eso están liquidando la identidad. La analogía se representa de otra manera. Tienen algo en común, pero no es idéntico, es semejante. Y tienen algo distinto, que es la diferencia analógica, no. Sería la diversidad analógica. Entonces, la analogía permite la semejanza y la distinción. El otro nunca fue uno conmigo, porque es otro desde su origen. Y es otro aún para la madre. Por eso que hay que tener mucho cuidado, porque sobre eso que se gesta yo no tengo ningún dominio.
puedo tener un derecho razonable del aborto en condiciones éticas muy precisas, de las que tengo que hacer muy responsable el varón y la mujer. Es el bien, es servir a la felicidad del otro. Cuidado, pero hay criterios. Si alguien me dice como interpelación, sírveme, yo digo, no es. Porque eso es que tú me vas a hacer instrumento de ti. No, y la mujer está muy acostumbrada en el machismo de ser muy generosa y el varón ser muy alienador. Entonces, servir al otro sí, pero mutuo. Yo te voy a servir a ti, de acuerdo, y tú a mí. La mutua benevolencia, el querer el bien del otro de las dos partes, es la amistad. Claro que si una parte quiere, con respecto a la injusticia social, está muy bien, al pobre, a la viuda, pero cuidado a ciertos niveles, porque la palabra del otro puede no ser una interpelación, sino puede ser una tentación, y es la serpiente en el mito Adán, que podemos invertir. Me hablaba Pablo Richard de Costa Rica y me dijo, mira, he encontrado la manera de darle vuelta al mito adámico. Mira cómo lo cuenta. El paraíso terrenal no es tal. Es el lugar de un Dios, de la ley. Por lo tanto, de un Dios dominador. Y este Dios dominador le dice al ser humano y a la mujer, hay un árbol de la vida, no coman, porque si comen van a tener el conocimiento del bien y el mal. No lo coman. Eva se atrevió a comer y más se lo dio a Adán. Y comiéndolo, no respetaron la ley. Y entonces se sintieron libres de la ley para hacer un mundo nuevo, que es la historia. Y Eva fue la que posibilitó la liberación de Adán de una ley, de un Dios legal. Porque siempre lo leemos al revés. Siempre leemos que el Dios bueno les dijo, no coman. Pero Eva lo tentó y le dio, y entonces cometió el pecado. Y por el pecado tuvieron conocimiento, que es raro, y a su vez empezó la historia, como dice Paul Ricoeur. Pero entonces Eva es la culpable del pecado de Adán. En cambio, en esta nueva interpretación, Eva es la que libera a Adán, porque se atreve a no afirmar una ley injusta. ¿Por qué usted me impone que yo no pueda comer del árbol de la vida, nada menos, para que conozca el bien y el mal, si eso es un bien? Pero el sistema quería que yo no conociera el bien y el mal para tenerme sujeto. Entonces, podría hacerse otra hermenéutica del mito. Bien, pero para decir que aniquilar la distinción es el tema 2, 5, 3 del librito. Y podemos seguir ahora una lectura un poco más apretada. Antes está escrito el 252, el otro, el enemigo. Porque para eliminar al otro, de alguna manera tengo que ponerle una E con mayúscula a lo Carl Schmitt. Y entonces, una vez que es el enemigo, ya es una cosa. Y siendo una cosa, lo puedo eliminar. Y por eso entonces que Hitler eliminó a los judíos, porque los hizo ser de una raza inferior, cósica, que acumulaban capital, y entonces ya la gente se predispuso a poder aniquilarlo. El pobre también es, diría un francés, feignant. El pobre es vago, no quiere trabajar. Entonces, con ese mito de que es vago, cuando yo le doy trabajo lo enaltezco, le doy la posibilidad de vivir. Yo soy el benefactor de la historia cuando le doy trabajo. Eso de que el plusvalor
Ni lo sabe él, ni tampoco lo sabe el pobre. Y entonces, como no lo sabe nadie, funciona como estructura natural, igual que Rousseau. Rousseau luchaba contra la cultura en nombre de la naturaleza, diciendo los pueblos naturales son más bellos, son más ingenuos, pero son más honestos que la civilización, la cultura. Pero lo que pasa es que esa cultura es la cultura monárquica medieval y la naturaleza era la burguesía que venía. Entonces el Emilio es un pequeño burgués y Rousseau hace la apología de la burguesía en nombre de la naturaleza. Confunde la naturaleza con la burguesía. Si ustedes ven lo que le dice Rousseau al Emilio, pues es el currículum de un burgués que hasta tiene su tecnología y que al final pues también se enamora de una muchacha que no ha tenido ninguna cultura como él, pero que va a ser la pareja burguesa de la nueva vida de Rousseau. Digo esto porque también hay una puesta del otro como enemigo que a veces no es realmente objetivamente enemigo. Una vez que yo he cosificado al otro como el enemigo, puedo entonces justamente alienarlo, y eso sería la aniquilación de la distinción. Leo un poquito para por primera vez leer el texto, a ver cómo suena. El sabio ha mostrado clarividentemente el ser. Estoy hablando de los filósofos del sistema, los nuevos mandarines, diría Chomsky. Entonces, todo lo que estoy leyendo es como una ironía, pero el sabio ha demostrado clarividentemente el ser y su opuesto absoluto, la distinción, el otro. Por ejemplo, Ginés de Sepúlveda, la cultura europea cristiana y los bárbaros, los indígenas, que releyendo a Aristóteles son por naturaleza como esclavos. Ah, qué casualidad. Releyó a Aristóteles en la modernidad e instaura la continuación del pensamiento griego. Ahora es la hora del hombre práctico, el héroe del sistema, de los Julio César en las Galias, de Napoleón en Rusia y de Hitler en Europa, de Cortés y Pizarro en América. Ahora es la hora de los ejércitos imperiales en África y Asia. Es la hora de la praxis que elimina al enemigo, al distinto, al otro. Como la distinción es exterioridad, llega la unidimensionalidad del sistema, entre paréntesis, Marcuse. ¿Por qué Marcuse? Porque escribió un libro que se llama Hombre Unidimensional. ¿Quién es? El norteamericano. Y dice, en la unidimensionalidad no hay oposición. Un republicano o un demócrata, más o menos lo mismo. Cuando no hay oposición, en la muerte del discurso, dice Marcuse. Después de tantos años de vivir en Estados Unidos y morir en Estados Unidos, era un crítico feroz de esa civilización norteamericana. Estaba allí en la Universidad de California, en nuestra frontera. Es la hora de la praxis que elimina al enemigo, al distinto, al otro. Es la conquista de América, pero es también la guerra del opio en el Asia, es también la esclavitud de los africanos, de la mayoría de la humanidad quedó en el mundo colonial y se lo niega como otro y se afirma el sistema. Y como dice Sartre en el prólogo de Los condenados de la tierra de Frank Fanon, que allá en los 68 era una obligación de leer, dice Sartre, y nosotros aquí gritamos Partenón. Miren qué mala leche la de Sartre. Porque toma el Partenón, que es como la obra de arte por excelencia, ¿no? O
y en alguna parte de África alguien responde como un eco eón, voy a decir lo que Fanon va a llamar y Memmi, la conciencia del colonizado, que lo que hace es imitar al colonizador. Es el eurocéntrico en la colonia que sigue repitiendo Europa. Y por eso entonces es unidimensional. El bien del sistema consiste en incorporación indiferenciada intrasistémica. El ser uno más que los demás. El que se opone al aplastamiento es el otro. El que se anima a ser opuesto, opositor de Hitler, que hasta juega su vida para hacer un atentado. El comandante Canaris o el pastor Van Höfer, que lo matan, por supuesto, por haberse levantado. Pero al haberse podido levantar, tildó de cómplice a todos los demás que cuando venga Nuremberg van a decir, obediencia debida, yo obedecía al Poder Ejecutivo. Y entonces, miren, creen de esa manera que los militares, las cosas que están haciendo van a ser por eso inocentes. Pudieron salir del ejército, o pudieron como Canaris oponerse por su conciencia. Ah, no, disciplina. Esa disciplina encubre la responsabilidad que tiene todo ser humano dentro de la función. Ser militar es una función, pero no una función absoluta que me hace inocente de crímenes. No, tengo que poder decir, dejo de ser militar, porque eso no puedo hacerlo. Pero por desgracia no es lo que le enseñan en la escuela militar. Filosofía de liberación. El héroe se lanza contra el enemigo, el otro, y lo aniquila, lo mata, lo asesina. Así procedieron los SS en la Alemania fascista, así procede la CIA en la periferia. Y ahora va a poder estar armada en el país. Brazo legalmente armado de las transnacionales o del ejército imperial en Irak. ¿Ven? Alguien va a decir, profesor, pero usted baja demasiado bajo. Baja a lo concreto. Si no bajo a lo concreto, me quedo en lo sublime y no se entiende. Hay que bajar a lo concreto, aún a riesgo de equivocarse. Más equivocarse es quedarse en las nubes. Mejor equivocarse con los zapatistas que con Televisa, vuelvo a repetir. Porque las noticias de hoy son escalofriantes. Ya hasta la justicia va a dictaminar Televisa. Ya es el colmo de los colmos. El proyecto del sistema imperante se impone a todos unívocamente por medio de la propaganda, por los medios de comunicación. Por lo tanto, el ejemplo que daba no es porque se me ocurra, es la de Josué para adelante, no la de esclavo en Egipto. Eso lo dice muy bien un gran pensador de Texas, gran amigo mío, que habla que hay dos teologías. La de Moisés, que se libera de Egipto, y la de Josué, que ocupa la tierra de los cananeos y destruye las ciudades y construye sobre el vacío. Entonces Josué es un ocupador de la tierra. Miren qué ambigüedad. La tierra prometida ya estaba habitada. ¿Qué hago? Es la ambigüedad de la política. Pero el que tiene el pastor protestante es Josué, no es Moisés. Porque si fuera Moisés estaría en favor de los indios. Pero está en favor de que limpien el panorama de indios y de mexicanos. Y si no, hubieran quedado ahí a las costas del Atlántico, las 14 colonias, ni habrían llegado a la Palacha. Pero bien que se tragaron todo, que era México. No ocuparon California, Nueva México, Texas. ¿Por qué? Porque está pintado de otro color.
Entonces no hay necesidad ni darle cédulas de identidad para decir, usted es una clase inferior, pues ya lo tiene pintado. Entonces el racismo moderno es un racismo también a todos los niveles, porque se presenta una muchacha para tener un trabajo y se dice, ay, no tiene buena presencia. ¿Qué significa eso? Pues no es suficientemente blanca. Y entonces encubren el racismo que no se producía de esta manera ni en la Edad Media, si existía tal edad, sino que era de otro tipo, pero ahora queda todo clasificado. Y por eso Aníbal Quijano, gran marxista de Lima, Perú, de paso me ha invitado, voy a ir en abril a Lima, dice la clasificación en las colonias no fue por clases sociales, fue por raza. Entonces el blanco era el español y el criollo. Qué casualidad, todos los héroes son casi todos criollos, blanquitos, pero nacidos en América. Entonces Bolívar se pregunta qué somos, pero un indígena no se pregunta qué somos, pero Bolívar sí se pregunta qué somos porque él no sabe, porque es hijo de españoles, pero está en América y es colonial, pero no es colonial como los indígenas ni como los mestizos, y entonces razas, o no quisieron. Entonces hay toda una maquinación de tapar el rostro del otro, denigrarlo, cosificarlo, y luego ya se lo puede eliminar. Y ahí entonces la subsunción del otro. Si no lo elimino, en la dialéctica el señor y el esclavo, que lo dijo Bartolomé Las Casas en 1536, mucho antes que Hegel, cuando dijo, dos maneras generales han tenido los que acá han pasado y se llaman cristianos. Bartolomé era un cura, pero a los que han pasado se llaman cristianos, como diciendo, se llaman pero no son. Una, por las violentas y tremendas y por una cantidad de adjetivos tremendos, mortandad que han producido a los indios varones, porque han dejado en vida a las mujeres y los mozos. Las mujeres para avancemarse en otra época, y ahora la democracia, la libertad y la civilización. Los grandes profesores, lo que hacen, Rawls, es divinizar la cultura liberal norteamericana. Y nosotros lo repetimos. Los grandes filósofos, si no son cristianos, son cómplices. Y son entonces, tienen una certeza de estar en la punta de la historia. Profesor en Berlín, en Londres, en París. Todos lo citan y otros lo citan también, porque ustedes no lo citan significa que no están al día. A citar a un latinoamericano no solamente perder el tiempo, sino el crédito. Entonces, como decía un brasileño con respecto a mi filosofía, un profesor de la Federal le dijo a un alumno, mire, a fulano de tal, un servidor, no lo lea. Y si lo lea, no lo cite. Entonces, no lo cita. Entonces, no existe. Y eso entre nosotros. Entonces, ellos tienen la certeza porque nadie se las pone en cuestión. Y dice Hegel, Cowboys es una apología, primero, del blanco, después de la violencia. Tercero, es una negación del otro. Pero cuarto, es una apología de la propiedad privada, porque ¿quién es el enemigo? El ladrón. Y el muchacho recupera el fondo y lo vuelve a poner al banco. Y entonces, a pie. Es una apología del capitalismo, las películas de cowboys. Pero a tal cual. Lean ustedes para leer el Pato Donald, del gran comunicólogo chileno, que muestra que el Pato Donald es lo mismo. El Pato Donald, que no parezca, es un blanco. Señala la democracia. ¡Guau! Le tiran bombas.
Apple llamaría una contradicción performativa. Si la democracia es el consenso a partir de argumentos racionales sin violencia, tirarle bomba es la violencia absoluta. ¿Y cómo vamos a llegar al consenso? Le voy a imponer lo que yo pienso y mato 1 millón de iraquíes para imponerle lo que yo pienso. ¿Cuál? La democracia, no sea falso, el petróleo. Pero ahora el Estado Islámico hace lo mismo. Yo voy a imponer mi verdad con violencia. ¡Qué desastre! Pero si usted lo hizo antes. Y los blancos eran los civilizados. Mientras que en los lugares calurosos, tropicales, son pueblos subdesarrollados. En la geografía de Kant, que era el único curso que Kant hizo todos los semestres de profesor. Un curso de geografía. Interesante. Y ahí se le escapaba también el racismo, hasta en la geografía. No podía no ser coherente. Subsunción es la acción de la totalidad que, permítanme, englute. Se come. Es un acto de antropofagia. Pero alienación es algo que sufre del proyecto del sistema. Y entonces el ser es el fundamento ahora de la alienación del otro, ser que ha sido, sin embargo, creado por ese otro que es negado en su exterioridad y subsumido en lo mismo. Estoy usando terminología, filosofía de liberación, Marx, Levinas, saltando de una a otra. Y de ahí entonces en la praxis de liberación, de dominación. ¿Qué significa la praxis de dominación? Esa negación del otro y ese estar continuamente definiendo al otro como una función interna al sistema que domina el opresor y que sufre el dominado en una función. Por eso que si yo en la función descubro el otro, se me rompe la función y el sistema. Es el momento de la explosión. Cuando dice, porque están las categorías puestas. Cualquier texto del gran filósofo que sea, uno puede escrutarlo. Lo puede leer y decirle, te sigo hasta acá, y después no, estás contradiciéndote. Y puede ser el más inteligente y más de moda. No funcionas, compañero. Yo tengo otro discurso que surge de la realidad. Y la última es la legalidad de la perversión. El ejército español que luchaba contra Hidalgo cumplía la ley de Indias. Y entonces yo a mi ética, para una ética de liberación del año 73, le puse atrás una moral que declara inmoral todas las demás morales. Así es, un poco exagerado. Ahora en las 14 tesis de ética, ahora recién he explicado bien qué significa eso. Y distingo entre moral y ética. Moral es la moral del sistema, que justifica la alienación del otro. Es una moral capitalista que diga que hay que cumplir las leyes, que hay que pagar el salario mínimo, que hay que ser un buen empresario. Pero la ilustración. ¿Y usted cree en la ilustración todavía? Con su sacrofobia mandó al diablo todas las culturas de la tierra y nos mandó al diablo 5 siglos de cultura occidental también, en donde los debates eran teológicos y no filosóficos, y donde Aristóteles dice en la metafísica, lo que yo hago es teología. ¿Lo han leído? Claro, porque divino es el sol y la luna y los fijos y todo lo que se repite es divino. La geometría es un capítulo de la teología, igual que la matemática para Aristóteles. Entonces, tenemos que redefinir qué es filosofía.
Es amor a la sabiduría. Muy bien. Y entonces un chamán azteca cree que la sabiduría habla de que hay 13 cielos y 7 inframundos y el mundo tiene dividido en 4 partes. ¿No es parte de su sabiduría lo que dice Nezahualcóyotl? Van a llegar los de Argentina. Posada es con S, con C, con Z, con eso. No, Margarita. Margarita. Sí, Montes. Montes. Ay, monje. Montes. Montes. Ya se me... No importa. No recuerdo. Sí, este libro ya no lo tengo. ¿Usted no lo tiene, doctor? Por ahí viejito, por ahí está. Hay que leer. Hay que leer sobra. Para poder entender. Leer y leer. Ahí está. Y ya lee. Señor, ¿conoce el libro de George Pulitzer? ¿Cómo? George Pulitzer, que se llama Cursos de Filosofía. Es que usted habló aquí de esta cuestión de la ideología y el materialismo, del diálogo y el materialismo. Pulitzer es el mejor ejemplo de lo que yo critico. Lo mejor. Es que yo acabo de leer el libro de él y es como si toda la historia de la filosofía fuese este enfrentamiento entre... Cuando usted habló yo percibí. Pues muchas gracias, profesora. Es un honor verlo hablar porque yo soy de Brasil y no